¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Es el episodio 106 del 10 de marzo del 2025. Hoy es un lunes y el episodio de hoy es otro que la verdad me apasiona, otro tema, otra idea que me apasiona, el poder de no reaccionar. Esto es increíblemente sencillo, igual que el episodio anterior de cambia tu realidad a través de la respiración, algo así, perdón, lo estoy diciendo de memoria, expande tu realidad a través de la respiración. Un concepto tan sencillo como simplemente respirar y concentrarse en la respiración y lograr ese estado de ser, de simplemente existir, ese vacío, vacío de ideas, vacío de situaciones, vacío de problemas, vacío, todo, simplemente llegar a ese estado. Bueno, la idea del poder de no reaccionar es un poder que tenemos adentro de nosotros. He estado diciendo ya, yo creo que por el último año, 2 años, desde que empecé a hacer mis episodios en el canal en inglés en particular y luego los trasladé a el show de Alex.tv, acerca de las intenciones, de que realmente hay cosas adentro de nosotros que no nos pueden tocar. Las pueden manipular, las pueden de alguna manera influenciar, yo creo que más que eso, pero son tuyas. Y una es, tus intenciones ante todo son tuyas y tu reacción ante todo es tuya. Y yo he estado categorizando las reacciones en tres posibilidades. Una reacción negativa, ahorita explico qué es eso, no nos asustemos. Una reacción neutral, que suena muy insípida, muy necesaria, muy poco valiosa, pero es, por ejemplo, ver un partido de fútbol, tomarte algo con amigos, cosas que tal vez al final alguna gente quiere decir, no hagas eso, no tomes, no veas espectáculos. Por ejemplo, si lo tuyo es la casa de los famosos, si lo tuyo es ver telenovelas, si lo tuyo es ver películas, si lo tuyo es ver series, yo los categorizaría como en la neutralidad. Ahora, veo una serie y me llena de ira, veo una serie y me llena de miedo, veo una serie y me llena de rabia, eso ya cae en la categoría negativa. No sé si ya está quedando claro. No es la serie en sí, sino es tu reacción ante la serie. Y ahí tienes un poder de no reaccionar y decir, pues voy a ver una película. Ahorita me ha estado llegando mucho en grupos de Telegram y demás, de que es que las películas de miedo. No es cierto, o sea, yo puedo ver una película de miedo y puedo reír y al final estar totalmente tranquilo y entender que es una película, ¿no? También te puede dar una reacción muy negativa y ya he explicado esta historia, una disculpa si ya te suena repetitiva, creo que la he platicado 2, 3 veces, que por ahí del año 2009, 2010, mi esposa y yo, no sé quién nos recomendó, de dónde salió, nos dio curiosidad de ver la película Efectos Paranormales, de este tipo de películas estilo La Bruja de Blair, que son grabadas con videocámara, muy aparentemente, supuestamente que son videos que se encontraron, cassettes que se encontraron por ahí, te lo manejan así, que no es cierto, ¿verdad? Obviamente le quieren elevar a la historia. Y la vimos un día entre semana, lo recuerdo bien porque al día siguiente fui a trabajar muy desvelado y la terminamos de ver, la empezamos a ver ya tarde, 10, 11 de la noche, terminamos de ver 12, 1 de la mañana. Y sí, estábamos muy desbalanceados, mi esposo y yo, y empieza a crujir el área en que estábamos, el cuarto, nuestro cuarto. La cama empieza a crujir el techo. La verdad, no tengo razón por qué mentirle. Eso fue, mi esposa también estaba sorprendida. Y le dije, estamos nosotros causando esto, estamos muy bajos. Y por medio de simplemente, a veces el balancearte, el transmutar el negativo al neutral, es simplemente respirar, volver a la respiración, a la esencia de la vida, un poquito así como meditar y dejar que se vaya pues ese era miedo, angustia a lo que estábamos viviendo, de lo que vimos de la película. Particularmente a mí me impactó la escena final, que está 15 minutos, que le tuvimos que adelantar ya por desesperación, con un cuchillo sangrando la muchacha y luego llega la policía y me parece que la mata. Eh, acababa de ella de asesinar a su esposo. La película se trata que la muchacha eventualmente tiene algún tipo de posesión, una cosa así. Entonces, claro que eso es real. Y ese es el poder de la reacción, de la mala reacción. El reaccionar negativamente, el caer en una angustia y demás, te puede hacer llegar a experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Muchos dicen que los conciertos de rock, que son satánicos, que si la música de X artista o no, sí, estoy de acuerdo. O sea, que hay un cierta influencia, están influenciados por energías de baja vibración, sí. Pero tú puedes ir a un concierto, bailar, disfrutar, cantar y no les entregas nada de tu energía a través del poder de no
reaccionar. Y básicamente yo lo extendería el poder de no reaccionar negativamente. Con eso, tú simplemente empiezas a experimentar esta realidad, entendiendo que tú entregas tu energía, no te la roban. No, o sea, sí hay mecanismos, como las películas de miedo, como los conciertos, como la televisión, como los periódicos, inclusive los libros, como muchísimas cosas, como influencers en YouTube. Todas estas situaciones de estos influencers que les encanta el negativismo, que les encanta la pelea, que les encanta la división, toda esa situación, inclusive de manera inconsciente, ellos están fomentando esta entrega de energía, porque no es un robo. Robo es que te lo quiten y tú no puedas hacer nada absolutamente. Entrega es que tú reacciones en ira, en desesperación, en miedo, en angustia, en lujuria, por ejemplo, la pornografía. ¿Cómo entregas tu energía? Con lujuria. Si te genera lujuria, por eso la pornografía sí está complicado decir que tiene una posibilidad neutral o positiva, porque pues típicamente genera lujuria, ¿no? Al hacer la lujuria, al tener ese sentimiento de lujuria, tú le entregas la energía. Esto lo he puesto en los 2 últimos minutos de cada video, mi video de salida, donde hay una sección que les digo que como vayan ustedes dejando de reaccionar a esta realidad de la manera en que esta realidad quiere que tú reacciones, te vas a dar cuenta que el miedo, la angustia, la ira, el enojo, la violencia, la justicia a través de la violencia, cuidado. Es decir, esta persona me pegó, yo le pego de regreso, estás reaccionando negativamente. Una cosa es la justicia por sí sola y una cosa es la justicia a través de la violencia. La violencia justificada por la justicia, que en esencia es la revancha. Eh, no, perdón, revancha, perdón, se me está escapando la palabra, disculpen. Pero es lo que yo he intentado decir con el tema, por ejemplo, de los hermanos Menéndez. Que no justifiquemos que está bien por todo lo que ellos sufrieron de parte de sus padres, particularmente de su papá, que justifiquemos el acto que ellos asesinaron a sus padres con lujo de violencia. Son actos independientes. La justicia y la justicia, y la justicia a través de la violencia cae en la violencia. Entonces, para no hacerles este episodio muy largo, vamos a ver un video de soporte, igual traído del canal en inglés, pero muy bien traducido con la tecnología de HeyGen. Les va a gustar, está muy clara la información. Y volveré para darles mis comentarios finales. Gracias. La única vida espiritual que realmente necesitas es una en la que no reacciones. Esta es la esencia de la calma, que es el mayor regalo que puedes experimentar y la herramienta más poderosa que puedes poseer. En la vida, cuando logras dominar el arte de mantener la calma en cualquier situación, estarás preparado para resolver todos los problemas. Recuerda esto, cuando estás completamente calmado, no hay tiempo para nada más, no hay espacio para el karma, no hay lugar para las ilusiones. Todo se vuelve nulo y sin valor, desvaneciéndose en el fondo. Si puedes mantenerte calmado y desapegado de cualquier situación o su resultado, incluidas las incertidumbres de lo que mañana pueda traer, entonces todo estará bien. Y no hay razón para preocuparse. El aspecto más importante de la vida espiritual es aprender a no reaccionar. Esto no significa ignorar tus sentimientos o pensamientos, sino más bien no permitir que te controlen. Se trata de no intentar cambiar a los demás, ni forzar una situación para que se desarrolle según tu voluntad. En cambio, se trata de observar todo sin juzgar y practicar la no reacción. Vive en el momento presente. No te aferres a eventos pasados, ni te preocupes por los resultados futuros. Este momento, este eterno ahora, es donde reside la paz. Aquí es donde todo es perfecto y nada necesita ser cambiado. Una de las mayores ideas erróneas en la vida es que tenemos que esforzarnos constantemente por cambiar o arreglar las cosas. Las personas viajan por el mundo buscando respuestas, tratando de cambiarse a sí mismas, a los demás o incluso sus circunstancias, pero este enfoque externo solo conduce a más frustración. En cambio, deberías aprender a enfocarte hacia adentro y evitar reaccionar ante tu propio cuerpo o pensamientos. Cuando dejas de reaccionar, abres la puerta a la serenidad. Comienzas a ser testigo de la vida en lugar de sumergirte en ella. Cultiva la quietud en tu mente, permitiendo que tus pensamientos y emociones fluyan sin interferencias. Una mente que está calmada, como un lago en calma, puede reflejar la belleza de su entorno, capturando perfectamente todo lo que la rodea. Pero una mente turbulenta y agitada, muy parecida a un lago tempestuoso, no puede reflejar nada con claridad. Solo cuando tu mente está en calma, puedes observar todo a tu alrededor sin apegarte. Al aquietar tus pensamientos y sentimientos, les permites pasar como nubes en el cielo,
sin intentar cambiarlos o hacer que desaparezcan. Simplemente los observas sin involucrarte. No intentes manipular pensamientos ni resistir emociones. Simplemente míralos venir y ir de manera natural. Puedes pensar que tienes que luchar contra emociones negativas, como la ira o la duda, pero ahí es donde creas más disturbio en tu mente. Cuanto más luchas con tus sentimientos, más fuertes se vuelven. En lugar de luchar contra tus pensamientos o emociones, practica simplemente observarlos. No te aferres a tu ira. No reacciones a tu miedo o duda. Lo que sea reacciones es un producto de tu mente. Es la mente la que se enoja. La mente que se enoja. Ok, no siempre estoy totalmente de acuerdo con todos los videos de soporte y en este caso yo tengo una posición un poquito diferente. Eh, Creo que no está muy bien explicado cuando dice que no reacciones a la ira, a la duda. Parece que las dejas ahí. Yo lo que veo es en efecto, no vas, o sea, luchar contra la ira, la duda, el enojo, la violencia es eso, va a crear más interferencia. Creo que donde sí se avienta un home run es cuando habla de la metáfora del lago y un lago en paz refleja, es un espejo. Y un lago turbulento es toda una maraña de interferencia, ¿no? No hay nada claro, ¿no? Tú ves el agua y el agua está en paz y prácticamente te pudiera en un día soleado reflejar y ver casi como un espejo. Tú empiezas a agitar el agua o llega una ola es donde en el caos ya es muy difícil estar en paz. Yo lo que veo es que como de cierta manera, en esencia estoy de acuerdo con el video de soporte, nomás lo explico de manera diferente, es que ante todas estas situaciones vuelvas a la neutralidad y es entonces esas ideas que están en tu cabeza, porque todas estas emociones no son de tu corazón, no son de tu ser. Eso estoy completamente seguro. Bueno, volvemos. Yo aquí les doy mi sentir. Yo no puedo asegurarles nada de cierta manera. Tal vez está muy mal decir eso. Pero lo que les quiero decir es que en mi corazón esto me lo dice, que la duda, la ira, el enojo, la lujuria, la violencia, el simplemente todas estas emociones que restan no son de nuestro ser. La neutralidad es parte de esta realidad. Una disculpa, es parte de lo que necesitamos experimentar en esta realidad. Por eso aplaudo la neutralidad. ¿Te gusta el fútbol? Velo. ¿Te gusta la casa de los famosos? Velo. No te sientes culpable, no estás haciendo nada mal. ¿Ok? Es cómo reaccionas, ¿verdad? Si, por ejemplo, digo, ya sé que ya esto ya pasó, fue otra casa de los famosos. Yo no soy experto en temas de farándula, pero Adrián Marcelo, y estás a favor de Adrián Marcelo y sales y lo defiendes en grupos y te peleas con gente, es donde tu energía la estás entregando a una idea. Es donde ahí la casa de los famosos te está haciendo un daño. Pero si tú lo ves, lo disfrutas, te ríes, no sé, me explico, tú ves un juego de fútbol y te emocionas y tu equipo mete gol, pero les quiero decir en carne propia donde sí siento que este tipo de cosas roban o quitan. Yo, por ejemplo, he platicado muchas veces que soy aficionado al equipo de la NFL, Raiders de Las Vegas, antes Raiders de Oakland. No les ha ido muy bien desde los últimos 20 años al menos. Y una época, hace unos 10, que me apasioné mucho. Y la verdad es que después de una derrota, que son mucho más derrotas que victorias, porque un equipo que pierde más de lo que gana, pues duraba molesto, si era el domingo, hasta el martes, miércoles. Sí, así tal cual. Y duraba y me metía en foros de discusión a un poquito a terapiarme con otra gente igual de molesta y siento que hasta me revolucionaban. Igual ya me estaba calmando y hablábamos del coach, y hablábamos de los jugadores y criticábamos y demás. Ahí me está restando. Yo ahorita no estoy diciendo que sea perfecto, más sí estoy en un proceso de cambio y donde cambié esa situación y dije, yo voy a ver los juegos, los voy a disfrutar y acabándose el juego ya me olvidé del resultado. Y créanme, me está funcionando. A los 5 minutos, hasta mi esposa se sorprende. ¿Cómo le fue a los Reyes? Perdieron 27-14. Ay, qué mala onda. Pues no importa, ya se me olvidó. O sea, ya, no, la verdad no me está afectando. Y ya no entro a grupos de discusión, a un poquito a terapiar o a intentar ver qué salió mal, porque es donde nuestra reacción de esa manera, nuestro quererle darle lógica, nuestro quererle justificar, todo ese tipo de cosas es donde caemos en esta entrega de energía. El poder de no reaccionar lo tienes tú. Tú tienes la elección de reaccionar o no reaccionar ante las cosas. Y yo lo que le llamo no reaccionar es neutralizarlo, es traerlo a la neutralidad. Alguien me ataca, yo no contesto, eso es neutralizarlo. Y ya se me olvidó, por cierto. Y me vuelve a atacar y ya se me volvió a olvidar. Y me ataca 100 veces y nunca reacciono.
Es un gran poder que tú tienes. No es cierto que tienes que reaccionar, no es cierto que es justo reaccionar, no es cierto que se vale el ojo por ojo, el diente por diente. La verdad es que son ideas que nos han metido en nuestra cabeza. Tú tienes un gran poder, un gran poder en ti. Y es el poder de elegir cuándo reaccionar y cuándo no. Espero te haya gustado este corto episodio del lunes. Si todo está bien, nos vemos el viernes con un episodio que voy a preparar en los próximos días, pero que es algo que me encanta, es el poder de la visualización. Es algo bien bonito. Ojalá les guste. Que tengas una excelente semana. Muchas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras. Que tengas un gran día.